Se le conceden 15 minutos para su intervención. Muchas gracias. Señor presidente, señor magistrado, abordará lo relacionado con dos de los ejes temáticos señalados por la Corte. Primero, el concepto sobre la constitucionalidad del control automático y único de los proyectos tramitados mediante el procedimiento legislativo especial, sobre todo el control de constitucionalidad de los actos legislativos, y en esa medida, segundo, los efectos jurídicos del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera como límite material en el uso de las facultades legislativas y presidenciales señaladas en los artículos 1 y 2 del Acto Legislativo 01 de 2016. De acuerdo con lo anterior, el propósito de esta intervención es presentarle a la Honorable Corte Constitucional las razones por las que consideramos necesaria una lectura no restrictiva de la expresión único referida al carácter del control automático de constitucionalidad, tal como fue incorporada dicha expresión en el literal K del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2016. Esta lectura no restrictiva debe posibilitar la presentación de acciones públicas de constitucionalidad por parte de los ciudadanos cuando se configure una de las excepciones al principio de cosa juzgada absoluta. Adicionalmente, esta intervención se propone también analizar el uso de las competencias excepcionales establecidas para la implementación del acuerdo final, los límites fijados por la Constitución y sugerir un juicio con dos criterios que puede tener en cuenta la Corte en el marco de la revisión automática de constitucionalidad. Frente a la primera cuestión, es importante hacer claridad sobre el alcance del adjetivo único incorporado en el literal K del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2016 para describir el control de constitucionalidad al que deberán someterse las normas de desarrollo legal y constitucional del acuerdo final. Es razonable y justificable constitucionalmente que exista un control previo, automático e incluso integral de las normas que desarrollarán el acuerdo con el propósito de afirmar su presunción de constitucionalidad y dotar de seguridad jurídica a sus destinatarios, es decir, consolidar la cosa juzgada absoluta. Sin embargo, la Corte Constitucional ha encontrado igualmente razonable y justificado que dicha regla general cuente con unas excepciones muy rigurosas para no desconocer el carácter normativo de la Constitución. Ellas son la cosa juzgada relativa implícita, que significa que la sentencia de constitucionalidad, en su parte motiva, se restringe al estudio de un cargo específico o solamente a uno o algunos preceptos constitucionales. La cosa juzgada aparente, que ocurre cuando se declara erróneamente la exequibilidad de una disposición normativa por ausencia de argumentos en la parte motiva del fallo. Y la excepcionalísima revisión, que se puede hacer cuando hay una modificación histórica de los presupuestos fácticos del control de constitucionalidad, denominada por la jurisprudencia como la doctrina de la Constitución viviente. Entendemos el interés de las partes en una negociación de paz de asegurar que la estabilidad de las normas que implementan y desarrollan el acuerdo al que se llegue no esté permanentemente amenazada por indefinidas revisiones de la Corte Constitucional. Ahora bien, entender que el Acto Legislativo 01 de 2016 permite la clausura de la posibilidad para la ciudadanía de presentar acciones públicas de inconstitucionalidad contra las normas mencionadas mediante la inclusión del adjetivo único como límite al control de constitucionalidad que debe realizar la Honorable Corte, sería, además de inadecuada, una posible vulneración del núcleo esencial de derechos como la participación, previsto en el artículo 40 de la Constitución, y el acceso a la justicia constitucional, reconocido en los artículos 229 y 241 de la Carta. A nuestro juicio, la interpretación constitucional adecuada del adjetivo único incorporado en el literal K del artículo 1 y en el inciso final del artículo 4 del Acto Legislativo, como límite al control de constitucionalidad de las normas expedidas
mediante el procedimiento legislativo especial para la paz y las facultades extraordinarias, es aquella que no restrinja la posibilidad de presentar acciones públicas de inconstitucionalidad por parte de los ciudadanos cuando se configure una de las tres excepciones enunciadas al principio de cosa juzgada absoluta. En consecuencia, el alcance de la expresión único, control único, no debe entenderse como una limitación a la aplicación de la jurisprudencia de la Corte en relación con los efectos de la cosa juzgada. Sin perjuicio de lo anterior, también podría la Corte entender que la expresión control único a la que se ha hecho referencia es aplicable mientras que la Corte adelanta el respectivo control automático de la norma de implementación. Es decir, podría no admitir acciones públicas de inconstitucionalidad sobre los asuntos objeto de revisión durante la misma, como lo ha hecho, por ejemplo, en el proceso de revisión automática de la Ley 1820 de 2016 sobre la amnistía, frente a la acción interpuesta por el ciudadano Alfredo Ramos Maya. Frente a la segunda cuestión planteada, el examen de revisión constitucional de las normas expedidas en el marco de las facultades extraordinarias legislativas y presidenciales debe verificar el cumplimiento de la Constitución, así como la conexidad y coherencia con el acuerdo final. Para fundamentar esta posición, analizamos las formas actuales por medio de las cuales el Congreso de la República y el Presidente de la República pueden realizar desarrollos normativos, es decir, funciones ordinarias, funciones extraordinarias, solo en relación con el Presidente de la República, y vía rápida o fast track. Posteriormente haremos referencia al juicio y a dos criterios que la Corte Constitucional podría considerar para efectuar la revisión de las normas expedidas en uso de las facultades establecidas en los artículos 1 y 2 del Acto Legislativo 01 de 2016. La Constitución, en sus artículos 68 y 69 transitorios, con ocasión de la aprobación del Acto Legislativo 01 de 2016, estableció un procedimiento legislativo especial para el Congreso de la República y unas facultades extraordinarias para el Presidente de la República con el propósito de facilitar, agilizar, asegurar y garantizar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final. Dicho reconocimiento de facultades, dada su propia incorporación transitoria, es excepcional y no significa una prohibición para utilizar facultades y procedimientos ordinarios que tienen las mencionadas autoridades para la implementación de buena fe de los acuerdos a los que llegaron las partes. A través de los procedimientos legislativos ordinarios y en uso de la cláusula general de competencia asignada al Congreso de la República, derivada de la interpretación de los artículos 114 y 150 de la Constitución Política, el legislador puede expedir todas las leyes que sean necesarias y encajen dentro de los límites fijados en el mencionado artículo 150 a la libertad de configuración legislativa. Ahora bien, bajo dichos procedimientos ordinarios, la expedición de leyes y actos legislativos debe cumplir con requisitos distintos a aquellos que deben cumplirse en el marco del procedimiento legislativo especial establecido en el Acto Legislativo 01 de 2016. En esa medida, el Congreso de la República puede adoptar leyes y actos legislativos para la implementación y desarrollo normativo del acuerdo final a través del procedimiento ordinario o del procedimiento especial para la paz. Hacer uso del procedimiento especial para la paz trae consigo la fijación de unos límites particulares establecidos por la disposición transitoria incorporada a la Constitución mediante el acto legislativo objeto de control constitucional actualmente por la Corte y que se pueden resumir así. Primero, debe facilitar y garantizar la implementación del acuerdo final. Segundo, debe ofrecer garantías de cumplimiento y fin del conflicto. Tercero, su uso es excepcional. Y cuarto, su uso es transitorio. Estos límites responden a la valoración sobre la competencia del Congreso de la República para implementar el acuerdo de paz a través del procedimiento especial y en esa medida deben ser objeto de un juicioso, objetivo y específico análisis al momento de efectuar la revisión constitucional automática de las normas expedidas. En todo caso, dicho análisis debe ser complementario al ejercicio del control formal y material de las disposiciones aprobadas por el Legislativo. De otra parte, para poder establecer cuáles deben ser los criterios de análisis de las normas emitidas en virtud de las facultades extraordinarias incorporadas en el artículo 2
del Acto Legislativo 01 de 2016, es importante tener en cuenta los criterios utilizados por esta honorable Corte para estudiar la exequibilidad de normas expedidas en uso de facultades excepcionales por parte del Presidente de la República. Según la Constitución, el Presidente puede expedir normas extraordinarias en estados de excepción y en uso de facultades otorgadas por el Congreso de la República. En el primer caso, a diferencia del segundo, el uso de la competencia no está delimitado materialmente por el Congreso, es decir, no media autorización del Poder Legislativo. En dicho caso, antes de analizar el fondo del asunto, la Corte analiza la competencia, es decir, si se cumplieron las condiciones fijadas para el uso de las facultades extraordinarias en estados de excepción, entendiendo entre tales condiciones la conexidad entre las causas que permiten el uso de facultades excepcionales y las medidas adoptadas. Adicionalmente, el aborde efectuado por la Corte Constitucional en el caso de decretos legislativos y con fuerza de ley expedidos por el Presidente en estados de excepción determina que el análisis a efectuar debe tener el cumplimiento de la Constitución, las leyes estatutarias y los parámetros constitucionales internacionales plasmados en los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, y en cuarto lugar, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos incorporado en el bloque de constitucionalidad. En síntesis, deben respetarse tanto las limitaciones constitucionales como las legales y las internacionales. Por su parte, en el caso del uso de las facultades extraordinarias aprobadas por el Congreso del Presidente para que dicte decretos con fuerza de ley, la Corte ha señalado que el mismo tiene límites temporales y materiales. Los temporales están en función del periodo de tiempo para el que se conceden las facultades, máximo 6 meses, y los materiales se refieren a que las disposiciones adoptadas solo pueden versar sobre los asuntos estrictamente señalados en la ley con claridad, certeza, especificidad y determinación. Es decir, el Presidente solo puede cumplir con la facultad legislativa asignada dentro de los límites o parámetros fijados en el acto de delegación, debiendo restringir la actividad normativa estrictamente a las materias allí descritas. El artículo 2 del Acto Legislativo 01 fijó la materia sobre la cual el Presidente podrá hacer uso de las facultades extraordinarias, y esta es la de, cito, facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Hasta aquí la citación. Dicha delimitación cumple con el requisito de precisión señalado en el numeral 10 del artículo 150, en la medida en que se establece la materia precisa objeto de las facultades asignadas, así cuente con cierto grado de amplitud, pues la Corte ha señalado que el hecho de que la materia sobre la cual se otorgan las atribuciones sea amplia y haya sido adscrita a través de una formulación general y no detallada o taxativa, no permite afirmar que las facultades carezcan de precisión. Adicionalmente, la Corte ha señalado en diversos pronunciamientos que una interpretación diferente del aludido mandato superior haría en verdad inútil el otorgamiento de las facultades extraordinarias para legislar sobre determinados asuntos. Entonces, la definición de las facultades atribuidas al Presidente como circunscritas a la implementación normativa del acuerdo final es suficiente para delimitar su acción, y su uso debe ser razonable para responder de manera directa y coherente al contenido del acuerdo. Así las cosas, los criterios que la Corte ha utilizado en el control de constitucionalidad de las normas emitidas en virtud de un estado de excepción son distintos de los criterios aplicables con ocasión de la facultad otorgada por el Congreso en virtud del numeral 10 del artículo 150. Estos últimos son los que debe considerar la Corte en el caso de las facultades extraordinarias que por medio del Acto Legislativo 01 se concedieron al Presidente. De acuerdo con lo expuesto, la delimitación de las facultades extraordinarias otorgadas al Congreso de la República y al Presidente para la implementación normativa del acuerdo final suscrito entre el Gobierno y las FARC es suficiente para precisar el marco de su acción. Igualmente, el control también debe garantizar que las normas y su uso deben ser razonables y deben de responder de manera directa y coherente al contenido del acuerdo. Por lo anterior, proponemos que la Corte tenga en cuenta un juicio de competencia, un criterio de conexidad y un criterio de coherencia que desarrollamos por escrito en el texto que vamos a dejar a su consideración. Y por ello solicitamos respetuosamente a la Honorable Corte que en primer lugar declare que la expresión control único referida al carácter del control automático de constitucionalidad
que debe adelantar a la Honorable Corte, termino Doctor Gallón. en 10 segundos, en relación con las normas de implementación del acuerdo final, no debe ser interpretada como un límite a la presentación de acciones públicas de inconstitucionalidad por parte de los ciudadanos cuando se configure alguna de las excepciones al principio de cosa juzgada absoluta. Y segundo, realice en el ejercicio del control constitucional que adelante sobre las normas expedidas en uso de las competencias asignadas en los artículos 1 y 2 del Acto Legislativo 01 de 2016, un juicio de competencia que tenga en cuenta el acuerdo final como límite material del ejercicio de las facultades concedidas para agilizar, facilitar y garantizar la implementación y el desarrollo normativo del mismo, y en esa medida soporte su análisis en los criterios de conexidad y coherencia con dicho acuerdo. Muchas gracias. La Corte Constitucional concede el uso de la palabra para su intervención al doctor René Ureña, representante de la Academia Colombiana de Derecho Internacional.